Siguiendo con esta serie del libro de Romanos, hoy estamos en esta serie acerca de los dones del Espíritu Santo y hoy nos toca el don de dar, el don de dar. El próximo es el don de profecía y ahí terminamos con la serie de los dones y vamos a seguir adelante con el libro de Romanos. Sí. La Biblia dice que si bien todos los cristianos estamos llamados a dar, compartir con las personas necesitadas, es lo que Dios quiere, dice la palabra. Si bien es así, hay hermanos en la iglesia del Señor que tienen un don específico para bendecir a otros con sus recursos financieros. Sí. Es un don del que habla la palabra, obviamente es un privilegio de todo cristiano, pero hay hermanos específicamente, así como el don de misericordia o el don de la enseñanza o otros dones, hay un don específico que es el don de la generosidad o el don de dar, sí, financieramente. Así que vamos a estudiar brevemente la palabra de Dios este don hoy, el don de dar o el don de la generosidad. ¿Qué es el don de dar? Es la capacidad dada por Dios a algunos cristianos para dar cosas materiales a otros de manera alegre y generosa. Y la clave está en eso, en darlo de manera alegre y generosa. La persona que tiene el don de dar percibe antes que otros se den cuenta donde hay una necesidad financiera, donde hay alguien que está pasando por una necesidad económica, y antes de que los demás se den cuenta, disfruta de compartir lo que tiene para ayudar a otro. Y en toda iglesia, en todo cuerpo, hay personas con este don y son de mucha ayuda y mucha bendición cuando alguien está pasando un tiempo de necesidad. Y forma parte del obrar de Dios proveer este don a su iglesia. ¿Sí? Algunas veces son personas ricas, como lo vemos en la Biblia, y otras no lo son. Otras son muy pobres. Sin embargo, una característica es que están enfocadas sus vidas en dar lo que reciben de parte de Dios. Reciben de parte de Dios y están enfocados en darlo a otros porque actúan siempre con gratitud. Una clave de la persona que tiene el don de dar es que es una persona sumamente agradecida a Dios. Tiene una gratitud en su corazón constante y por eso es que quiere dar a otros lo que recibe de parte de Dios. Así que si para el don de la enseñanza la pasión era ¿qué? La verdad de la palabra, y el don de exhortación, la pasión era el crecimiento espiritual, el don de misericordia, la pasión era el corazón de las personas, al don de dar lo que le importa es proveer para las necesidades materiales de otros. Le apasiona encontrar lugares o personas que necesitan y de manera anónima dar, muchas veces. Sí, un ejemplo de esto lo tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35, lo voy a leer y dice así. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Más bienaventurado es dar que recibir. La persona que tiene el don de dar o el don de la generosidad se siente más feliz al dar un regalo que al recibirlo. ¿Pueden creer eso? Se sienten más felices al dar un regalo a alguien que al recibir un regalo de otra persona. Es una característica de la persona que tiene el don de dar. ¿Cómo es la persona que tiene el don de dar? Vamos a ver algunas características. ¿Cómo es? Número 1, es una persona
sumamente agradecida y que da lo mejor. Da lo mejor. Lo que le motiva a dar es su gratitud a Dios. ¿Sí? Es una persona agradecida a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Y una característica es que le gusta el anonimato. No busca aplauso de la gente, no busca ser vista, no busca reconocimiento, sino que lo motiva es un estilo de vida muy particular y es de una persona que tiene un estilo de vida rendido a Dios. ¿Sí? Un ejemplo de esto lo tenemos en el Evangelio según San Marcos, va a aparecer en la pantalla, capítulo 14, versículo 3 al 5. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 3 hasta el 5, que dice así. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido en más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Sí. En este pasaje, todos conocen, es una mujer que viene donde Jesús y ella rompe un frasco de un perfume muy valioso. Pero aquí dice la Biblia que el frasco en sí era muy valioso. El frasco valía mucho porque estaba hecho de un vidrio, un material que costaba mucho dinero. Y no solo el frasco era muy valioso, sino que el contenido era muy valioso. Un perfume de nardo puro en esa época costaba mucho, mucho, mucho dinero. ¿Cómo había llegado esta mujer a tener eso? No sabemos. Probablemente sería lo más valioso que ella tenía, pero lo cierto es que ella viene delante de Jesús y se siente tan agradecida por todo lo que Jesús le había perdonado y había hecho por ella, que dice que no dudó en romper el frasco y derramarlo completo sobre Jesús. Ella vino y derramó lo mejor, lo más valioso que ella tenía. ¿Y por qué hizo esto? No dudó porque ella amaba a Jesús. Su amor hacía que no mirara el costo de lo que estaba dándole a Jesús, sino que su amor hacía que eso fuera poca cosa, que era todo lo mejor que tenía y no dudó en derramarlo sobre él. Y una característica de la persona que tiene el don de dar es que es una persona que ama. No te da de lástima, te da porque te ama. Y cuando tú recibes, sientes ese amor de Dios. Otra característica es que no regala cualquier cosa, ni por cumplir. Acá en Japón hay es toda una industria el regalo, ustedes saben. Está lo que se llama el okaeshi, que tú te regalan algo y tú devuelves, ¿no? Con otro regalo. Es toda una industria eso, ¿no? Pero forma una parte de la cultura aquí. Pero el que tiene el don de dar no regala por obligación, ni tampoco por costumbre o por cultura. Es una persona que no lo hace por cumplir, sino que es alguien que piensa muy bien antes de elegir qué te va a hacer feliz. ¿Sí? Elige lo mejor. ¿Sí? Cuando va a comprar algo para alguien, piensa muy bien y elige lo mejor. No compra lo más barato o lo más que está de oferta o lo que está por ahí tirado. Elige lo mejor, sí. No es alguien que da lo que le sobra, así como esta mujer no vino a dar lo que le sobraba a Jesús, no da lo que le sobra ni lo que no le sirve, ¿sí? Sino que busca dar lo mejor. Hablando de esto, de la cultura aquí en Japón de devolver,
A veces me ha pasado que uno, a veces no, sin pensar, uno da algo y la persona en su afán de devolver agarra cualquier cosa que tiene ahí a la mano y te lo da. Y uno se da cuenta que no lo está haciendo porque es una costumbre. Uno percibe, pero también se da cuenta cuando la otra persona ha puesto cuidado en ofrecer lo mejor. Así que se puede percibir a través de eso el amor que hay allí. Así como Jesús enseguida se dio cuenta el amor que esta mujer tenía para con él. Número 2, no solamente es una persona sumamente agradecida y que da lo mejor que tiene. Número 2, el que tiene el don de dar es generoso, no importa la situación. Y esta es una característica. ¿Por qué? La gran mayoría de los cristianos solemos dar cuando nos va bien, cuando estamos contentos, ¿no? Y solemos retener, cosa mal hecha, retener cuando nos va mal, ¿no? Pero el que tiene el don de dar no es así. Un ejemplo de esto lo tenemos en 2 Corintios 8, 1 al 15. Va a aparecer en la pantalla, 2 Corintios 8, 1 hasta el 15. Aquí da un ejemplo de los hermanos en la iglesia de Macedonia, ¿sí? 2 Corintios 8, 1 al 5, habla de lo que pasó en la iglesia de Macedonia. Lo voy a leer, 8, 1 al 5. Asimismo, hermanos, dice Pablo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros se dieron por la voluntad de Dios. Cuando los hermanos en la iglesia de Jerusalén, dice el Nuevo Testamento, estaban pasando por necesidades muy grandes, necesidades económicas muy graves, Pablo, el apóstol Pablo, hizo una colecta entre las iglesias que él había fundado. Y hizo una colecta de dinero para llevarlo, esa ofrenda, a la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y proveer para la iglesia de Jerusalén. Dicho sea de paso, en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, a Elías que cuando tuvo hambre, Dios le mandó un cuervo que le trajo comida, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento no vemos cuervos proveyendo a la gente, ¿sí? Vemos a todo el cuerpo de Cristo, a la iglesia, proveyendo unos a otros, ¿sí? Esa es la diferencia. Y cuando los hermanos en Jerusalén estaban pasando por necesidades económicas, dice la palabra de Dios que Pablo juntó ofrendas entre las diferentes iglesias. Pero aquí en este versículo habla de la iglesia de Macedonia. Fíjense ustedes, el versículo 2 habla de 4 características de la situación que ellos estaban viviendo, ¿sí? 4 características de la situación que ellos estaban viviendo. Yo les voy a nombrar las 4 y después vamos a ver una por una. Versículo 2 dice, 2 Corintios 8:2 dice, que ellos estaban en grande prueba de tribulación. Estaban pasando por grandes problemas. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando por grandes problemas, pero la iglesia estaba pasando por grandes problemas, dice. Número 2 dice que en medio de esos problemas tenían abundancia de gozo. Estaban contentos. Problemas y gozo abundante. Pareciera como que no coincide, ¿no? Pero lo pone, eso es lo que estaba pasando con ellos. Tenían graves problemas y tenían gozo abundante. ¿Qué más dice? Tenían profunda pobreza, ¿sí? ¿Y qué más dice?
ricos en generosidad. Ustedes observen nada más en este versículo, ¿no?, que son 4 cosas que parece que son contradictorias, que la misma persona pueda tenerlas juntas, ¿no? Grandes pruebas o grandes problemas, abundancia de gozo, profunda pobreza y rico en generosidad. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible que la iglesia de Macedonia tuviera estas 4 cosas juntas? ¿Sí? Y vamos a ver lo que ellos estaban atravesando, ¿no? Número 1, dice que estaban atravesando grandes tribulaciones o problemas. ¿Sí? No dice aquí exactamente cuáles eran los problemas que ellos estaban viviendo, ¿sí? Pero una característica es que ellos, en ese momento, que vieron la necesidad de la iglesia de Jerusalén, ellos quisieron dar. No se centraron en su propio dolor o su propio problema. Y esto es algo muy interesante, porque hay algo muy poderoso cuando nosotros estamos atravesando sufrimiento o dolor y buscamos a alguien a quien ayudar. Cuando uno está atravesando dolor o problemas, la tendencia nuestra es meternos hacia adentro y centrarnos en nuestro propio problema. ¿Sí? Pero una cosa que la palabra de Dios nos enseña es que cuando nosotros sufrimos o estamos pasando por problemas y dificultades graves, es no mirarnos a nosotros mismos, sino buscar a alguien que está sufriendo y ayudarlo. Y cuando hacemos eso, Dios se encarga de consolar nuestro propio corazón. Si no lo has intentado, hazlo y vas a ver que es cierto. Jesús cuando estaba en la cruz sufriendo, Él miró a María, que quedaba sola y desamparada, y preocupándose por ella, le dijo a Juan, recíbela en tu casa. Jesús no se centró en su propio dolor, sino que pensó en el sufrimiento de ella. Y eso nos enseña un principio muy importante, que es que la iglesia de Macedonia aplicó aquí. Y es que estaba atravesando grandes tribulaciones y problemas y no se centraron en su propio dolor, sino que buscaron ayudar a los de Jerusalén que estaban sufriendo más que ellos. ¿Sí? Y es la primera bendición que ellos experimentaron. Justamente por eso viene lo segundo. Dice que ¿qué pasaba? Estaban en grandes problemas, pero ¿qué tenían? Gran gozo. No dice solo dice gozo, dice gran gozo. Estaban muy contentos. ¿Cómo alguien puede estar muy contento cuando está pasando por problemas? Es difícil. ¿Cómo alguien puede estar muy contento? Bueno, puede decir, estoy un poquito contento, ¿no? Pero que alguien esté muy contento cuando está atravesando graves problemas, solamente se explica que allí ellos estaban agradecidos a Dios. Por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas en medio de problemas, ellos rebosaban de alegría en medio de gran dificultad. Y es así, cuando no importa la situación que estás viviendo, tú pones tus ojos en Dios, puedes experimentar en medio de tu problema, en medio de tu dolor, gran alegría. No porque estás pasándola mal, sino porque puedes ver que sobre eso Dios está allí contigo, ayudándote y sosteniendo. ¿Sí? Y ahí esto nos hace ver la profundidad de la relación que ellos tenían con Dios. ¿Sí? Eran personas que en medio de su problema y su tribulación estaban agradecidos a Dios y con gran gozo. ¿Sí? Hay cristianos que les gusta cantar y dar gracias a Dios y alabar a Dios cuando todo les sale bien, pero cuando les sale mal ya no quieren creer en Dios. Y dicen, no, ya no. No es así. Los de Macedonia no eran así. En medio de grandes tribulaciones y problemas tenían gran gozo porque tenían una relación profunda con Dios y estaban agradecidos a Él. ¿Qué dice la tercera característica? ¿Sí? Que tenían profunda pobreza. Y encima lo dice así, profunda pobreza. Ellos estaban pasando necesidades,
pero al ver la necesidad en la iglesia de Jerusalén, quisieron ayudar. Probablemente Pablo, viendo su profunda pobreza, les habrá dicho, no, tranquilo, ustedes mejor no den nada, ni para ustedes tienen, mejor quédense tranquilos, vamos a pedirle a otro. Seguramente Pablo le habrá dicho eso, porque aquí dice el versículo 4 que ellos tuvieron que rogar a Pablo para que acepte su ofrenda. ¿Por qué tuvieron que rogar? Porque probablemente Pablo y sus compañeros le dijeron, ustedes están pasando profunda pobreza, así que ellos dicen que rogaron a Pablo, versículo 4, que acepte su ayuda para los de Jerusalén, ¿sí? Y dieron con sacrificio, ¿sí? No les sobraba, al contrario, les faltaba, pero de esa profunda pobreza, ellos, dice el siguiente, tuvieron gran generosidad. Fíjense ustedes cómo la palabra, ¿no?, cómo está bien aumentado, ¿no? Grandes tribulaciones, gran gozo, profunda pobreza y gran generosidad. Todo era grande. ¿Y por qué dice que ellos dieron con gran generosidad? Porque para ellos era un privilegio. Los de Macedonia sentían que dar para Jerusalén era un privilegio que Dios les estaba dando. No estaban ahí diciendo, bueno, ya le vamos a dar a ayudar a los hermanos porque deben estar un poco necesitados. Ya dale un poquito, no, mucho no te puedo dar porque no tengo. No era así, dice, con gran generosidad dieron. Y la razón era que ellos lo sentían como un privilegio. Estaban tan consagrados a Dios y a la gente, amaban tanto, que lo sentían como un privilegio y no como una carga. El que ama y da no lo siente como una carga, sino como un privilegio. En junio del 2016, cuando los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana de Monterrico, en Perú, vinieron a Japón para ayudarnos a hacer ALMA, Alianza Matrimonial, el retiro, el encuentro matrimonial aquí en Japón, a traer el proyecto aquí a Japón, vinieron un total de 18 parejas. Sí, 18 parejas vinieron aquí para enseñarnos, ayudarnos, para poder traer este proyecto aquí a Japón. Estas 18 parejas, algunos no saben, otros sí saben, pagaron su propio pasaje ida y vuelta de avión. Pagaron sus gastos de hotel aquí en Japón. Pagaron todos sus gastos de transporte. Sacrificaron vacaciones, dejaron sus familias, sus trabajos, sus cosas, solamente para venir aquí, servir 4 días y regresarse. Y mucha gente en ese encuentro matrimonial fue tocada al ver, algunos eran profesionales, médicos, gente que dejó lo suyo y dejó todo eso, pagó para venir y servir a nosotros un plato de comida y regresarse. Y cuando nosotros vimos eso, nos dimos cuenta que nunca nadie nos había dado tanto a nosotros. Nunca nadie nos había dado tanto. Y a la hora cuando nosotros les agradecíamos, la respuesta de ellos fue, para nosotros es un privilegio. Dar y servir al Señor es un privilegio. Ellos no lo habían sentido en ningún momento como una carga, sino que para ellos era un privilegio. Y la iglesia de Macedonia era así. Sentía como un privilegio dar porque sus vidas estaban consagradas a Dios y a las personas. Así que la persona que tiene el don de dar es generoso, no importa su situación. ¿Sí? No importa la situación, tenga o no tenga, es una persona que se alegra y siente como un privilegio el poder dar. Número 3, otra característica de la persona que tiene el don, que experimenta el don de dar, es que la persona que tiene el don de dar experimenta el amor y la provisión de Dios. Contrariamente a lo que nosotros pensamos, a veces yo le digo a mis hijos que compartan, que den, y dicen, no, porque si le doy a mi hermano me voy a quedar sin nada. Si le comparto mi torta, me va a quedar menos para mí. Siempre el pensamiento nuestro es, si doy, me quedo con menos. ¿Sí? En la Biblia es muy interesante que la palabra dice que cuando uno da, Dios nos añade, nos da.
Dad y se os dará. Medida apretada, remecida y rebosando, dice la palabra, ¿no? Dad y se os dará. Y contrariamente a lo que la gente piensa, que el que da se queda sin nada, aquí dice que el que da con alegría para las necesidades de otros, Dios le hace abundar en bendición para que pueda seguir dando. Si tú tienes el don de dar y tú das, Dios te va a bendecir para que tengas más, para dar más. ¿Sí? Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Habla sobre el dar. Dice así, aparece en el screen. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, toda bendición, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí hay un principio, y es que cuando nosotros damos con alegría, Dios, que ama al dador alegre, dice, nos hace abundar en bendición para que podamos seguir dando. Y es un principio que si tú no lo has experimentado, tienes que probarlo. Versículos 10 y 11. Habla de cómo funciona este principio. 10 y 11. 2 Corintios 9, 10 y 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, es decir, Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Este versículo dice, 10 y 11 dice, que Dios da aún más para que demos a los que necesitan. Y cuando hacemos eso, las personas, ¿qué hacen? Dan gracias a Dios. Las personas que reciben dan gracias a Dios. Versículo 12 y 13. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, es decir, no solamente cubre una necesidad, no solamente alivia un dolor, no solamente satisface una necesidad, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando tú das, la otra persona le da gracias a Dios y Dios es exaltado. Versículo 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Dios es glorificado. Tú das, la otra persona que hace, da gracias a Dios. Versículo 13 que dice, le da gloria a Dios por lo que ha recibido. Y Dios es exaltado. No tú, sino Dios es exaltado. Por eso dice, Dios te da en abundancia para que des para otro. ¿Para qué? Para que la otra persona diga gracias Dios y gloria a Dios. Y el nombre de Dios sea exaltado. Para eso Dios te da en abundancia para que des. ¿Sí? Muy bien. Versículo 14 y 15. ¿Y qué pasa entonces? Dios es glorificado, las personas dan gracias. 14 y 15. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. El que recibe el favor, ¿qué dice? Da gracias, da gloria a Dios, reconoce que viene de Dios, le da gracias a Dios. ¿Y qué dice? Versículo 14 y 15. 14. Ora a Dios por nosotros con amor.
¿sí? La versión popular dice, no solo da gracias a Dios, sino que ora por nosotros con amor, dando gracias a Dios por nuestras vidas. La persona recibe, da gracias, da la gloria a Dios y ora por ti, diciendo gracias por esta persona, por este hermano que me ha ayudado, bendícelo y ora con amor por ti. Y miren si esto no es algo maravilloso. Pablo termina diciendo el versículo 15, no tengo palabras para agradecer esto tan grandioso, ¿sí? Que sucede aquí. Ahora, fíjense ustedes cómo es el mecanismo. Como yo dije, cuando Dios le quiso dar de comer a Elías en el Antiguo Testamento, Dios le mandó un cuervo que le traiga la carne y le traiga la comida. En el Nuevo Testamento, Dios podría hacer lo mismo. Si a ti te falta, Dios te puede dar. Él no necesita de nada porque es el dueño de todo. Te puede dar. Pero Dios elige hacerlo a través de personas. Elige hacerlo a través del cuerpo, de la iglesia. Para que nosotros experimentamos esta cadena sobrenatural de dar, recibir de parte de Dios, dar, que la persona dé gracias, que le dé la gloria a Dios, que te ame a ti y dé gracias por tu vida, y el amor crece. Y todo eso sucede porque nosotros damos lo que recibimos con amor de parte de Dios, ¿sí? Así que Dios podría dar directamente, pero elige hacerlo a través nuestro para que experimentemos esa cadena de provisión de Dios, abundancia de dar, gratitud, amor unos por otros y el amor crece. Y Dios eligió hacerlo de esa forma. Y funciona de esa forma. ¿Para qué? Para que el amor en su iglesia crezca. Hace muchos años atrás, bueno, hace unos cuantos años atrás, y estoy segura de que todos los que viven acá en Japón alguna vez han pasado por una experiencia similar. Mi esposo estuvo sin trabajo, con un periodo como de 6 meses. Y recuerdo que las cuentas de luz, agua y gas seguían viniendo, la de teléfono también. Y durante 6 meses no tuvimos sustento. Entonces un día yo puse las boletas, todas una pilita así, las puse adentro de mi Biblia y cerré la Biblia y oré. Y le dije, Señor, Padre, en Romanos capítulo 13, versículo 8, dice, no le debáis a nadie nada. Yo le dije el versículo hasta por si el Señor no sabía. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no le debáis a nadie nada. Y yo estoy debiendo, Padre. Y yo necesito que tú me proveas. Y necesito para pagar estas cuentas. Y no comenté eso con nadie más. No comenté eso con nadie más. Pero al domingo siguiente, en la bolsa de la ofrenda, alguien colocó un sobre anónimo. No tenía nombre, pero estaba a nombre de nuestra familia. Entonces los tesoreros vinieron y me lo entregaron. Y cuando llegué a casa lo abrí y contenía la cantidad exacta para pagar todas esas boletas de ese mes. Ni más, ni menos. Y así, en los meses sucesivos, fuimos recibiendo de manera anónima, no sabíamos quién había sido, de una y otra persona de la iglesia, pequeñas ofrendas que cubrieron las necesidades de esos meses. Y yo he guardado esos sobres con mucho cariño. Porque yo hasta el día de hoy, yo no sé
los nombres de las personas que nos entregaron esto. Y yo sé que no soy la única que fue bendecida por el toque de Dios en una persona que movió su corazón a dar para una necesidad en ese momento. Después de 6 meses, mi esposo volvió a conseguir trabajo y terminamos esos 6 meses sin acumular deuda. Yo no sé, tal vez nunca voy a saber quiénes fueron esas personas. Estoy segura de que muchos de están ustedes hoy aquí. Yo nunca conté esto, pero con mi esposo hemos dado gracias a Dios por cada uno de ustedes y por cada una de esas vidas que fueron sensibles al toque del Señor de poder dar para una necesidad. Y no solo yo, sino que muchas otras hermanos, yo he visto esto en la iglesia del Señor. Que Dios te da para dar para una necesidad y eso produce acción de gracias a Dios, produce dar la gloria a Dios, produce amor, produce gratitud y el amor crece unos por otros. Así funciona en la iglesia de Dios. Así Dios lo hace para que nos necesitemos unos a otros. Así Dios lo hace para que tú experimentes que es el Señor el que te cuida y el que te provee y el que te ama. ¿Sí? Así que, como dice Pablo en 2 Corintios 9, 12 al 15, lo voy a leer en la versión popular porque me gustó cómo está aquí. Dice, porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les hace falta, sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios. Y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen al Evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Y además orarán por ustedes con mucho cariño por la bondad de Dios, la gran bondad de Dios que Dios les ha mostrado a ustedes. Gracias a Dios, dice Pablo, porque nos ha dado un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Esa es la manera en que Dios coloca el don de dar y para que el amor crezca unos por otros. Ese es el don de la generosidad o el don de dar. ¿Qué pasa cuando el don se usa mal? ¿Qué pasa cuando el don se usa mal? Romanos 12:8 dice que el que da, el que reparte, lo haga con liberalidad. Con liberalidad. ¿Qué quiere decir esta palabra liberalidad? Quiere decir con generosidad y sin manipular. Uno puede dar para obtener algo a cambio, ¿no? Por ejemplo, normalmente la gente en el mundo en que vivimos dice, yo te doy y tú me das. Yo te hago un favor y tú me debes una. ¿No? Es así como la gente piensa, ¿o no? ¿No? Yo te ayudo, cuando yo necesite tú me ayudas. Yo te doy y cuando a mí me falte tú me das. Es el pensamiento del mundo en que vivimos. Pero la palabra de Dios aquí dice, el que da, dé con liberalidad, es decir, con libertad, que da. Sí. Lo que la palabra enseña es que cuando tú das, no es para esperar del otro, tampoco es para manipular al otro, ni tampoco es para manejar al otro, controlar. Tienes que dar con libertad. Te doy porque el Señor me da de su abundancia, te comparto, ¿no? Sabiendo que si yo el día de mañana necesito, es el Señor el que me provee a mí. ¿Sí? Eso se llama dar con liberalidad. ¿Sí? Hay veces en que hay iglesias, no aquí, sino en América Latina, que hay familias que donan el terreno donde se construye la iglesia. Entonces las familias que donan el terreno después se sienten medio dueños de la iglesia y quieren tomar todas las decisiones y controlar todo lo que pasa. Pero no es así. La palabra de Dios dice dar con liberalidad, no manipulando. ¿Sí? Dar con amor y con alegría para el Señor y Él es quien cuida de nosotros. ¿Cómo sé si tengo el don de dar? ¿Cómo sé si tengo el don de dar? Número 1, un test.
puedo detectar una necesidad material antes que otros se den cuenta. Si a alguien le está faltando, yo me doy cuenta antes que otros. Número 2, me hace más feliz dar un regalo que recibirlo. Número 3, disfruto compartiendo mi dinero y posesiones para ayudar a otras personas que necesitan. Lo disfruto. Número 4, me resulta fácil apoyar financieramente para que más personas conozcan a Dios. Número 5, me molesta la gente egoísta o tacaña con su dinero. Algunos dicen, no. ¿Cuántos tienen el don de dar o el don de la generosidad? A ver. ¿Cuántos no lo tienen? Ya saben, los dones se descubren por descarte. Ya me entendieron, ¿no? ¿Están entendiendo, no? ¿Lo tengo o no lo tengo? Así es como sabemos. Muy bien, quiero terminar mostrándoles una foto. Cuando mi esposo y yo nos casamos en la iglesia de Argentina, había un matrimonio en la iglesia, los Tamashiro, Genmatsu y Matsue Tamashiro, que fue de mucha inspiración para nuestras vidas. Mucha inspiración para nuestras vidas este matrimonio. Ellos tenían una tintorería y en su casa todos los miércoles se hacía la reunión de jóvenes en la casa de ellos. Matsue, la esposa, preparaba una montaña, literalmente una montaña de empanadas para los más de 30 jóvenes que nos reuníamos todos los miércoles en su casa. Preparaba una montaña de empanadas y un bizcochuelo de chocolates para todos. Y eso todas las semanas, cada miércoles. Otras veces los sábados se reunía el grupo musical a ensayar ahí también. Entonces, ahí estaba todo el grupo de música ensayando todo el sábado y le daba de comer desde la mañana hasta la noche que se iban. Y los atendía y les daba. Y si había otra reunión, también se hacía ahí en la casa. Y ellos también estaban allí y daban. Y no solo eso, sino que cada domingo ellos llegaban a la mañana a la iglesia con una bolsa así de alta de pan. Yo tenía una panadería enfrente de la casa. Y cada domingo ellos traían una bolsa con varios kilos de pan para 60 personas que servía para hacer los sanguchitos del almuerzo. Y cada domingo ellos traían esa bolsaza de pan que alcanzaba para todos. Y ellos lo daban con mucha alegría y con mucho amor. Y lo hicieron así por muchos, muchos años. Y nosotros, que éramos recién casados, mirando a ellos, mirando a Genmatsu y Matsue Tamashiro, nosotros que éramos jóvenes y recién casados, tomamos una decisión. Y mi esposo me dijo un día, yo quiero que nuestro matrimonio sea como ellos. Yo quiero que todo lo que tengamos de aquí en más, todos nuestros recursos, nuestra casa, nuestro carro, nuestro dinero, nuestro tiempo, todo esté al servicio del Señor y de las personas. Y tomamos esa decisión de que todo lo que tuviéramos iba a estar al servicio del Señor y de la gente. Y fue una decisión que tomamos hace 30 años atrás, gracias a ellos, que nos ha hecho muy, pero muy felices. Porque más hermoso y más precioso es dar que recibir. Por último, yo quiero decir que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que da.
Juan capítulo 3, verso 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios tanto te amó que dio lo más preciado a su propio Hijo, para que creyendo en Él tengas vida eterna. Nuestro Dios es un Dios que da, y nadie le gana a Él en dar. Pero cuando nosotros, como hijos, con un corazón sencillo, con alegría, damos a los que necesitan, nosotros tenemos el privilegio de parecernos a nuestro papá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Sí? El mundo en que vivimos vive para sí mismo. Cada persona vive para lo suyo propio y nada más. El desafío para nosotros como cristianos es dar como nuestro Dios da para que Él sea glorificado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú un día nos amaste de tal manera que diste lo más precioso, lo más valioso que tenías, a tu propio Hijo, por amor a nosotros. Y gracias porque por eso es que nosotros tenemos vida y podemos conocerte. Padre, gracias porque todo lo que tenemos, la vida, el trabajo, la salud, la familia, los recursos, todo es tuyo, Señor, y nosotros somos tuyos. Gracias te damos porque nos provees en abundancia para dar a otros. Usa nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado, para que las personas te alaben a ti, para que el amor crezca unos por otros, para que ocupándonos unos de otros podamos reflejar tu amor. Gracias por aquellas personas en esta congregación y en nuestras vidas que con el don de dar nos han bendecido tantas veces, dando su tiempo, dando su dinero, dando sus recursos para cubrir una necesidad en momentos de angustia. Gracias, Señor. Levanta muchos más con ese corazón para que tu nombre, Señor, sea glorificado más y más, porque solo tú eres digno y te mereces toda gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.